El Centro Cristiano Ureña presenta Palabra de Vida. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiar nuestra manera de pensar para que así llegáis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es perfecto delante de Dios. Palabra de vida. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno, amén. Tome su palabra, por favor, la Biblia. Tómela digital. Tómela, no se siente, por amor a Jehová. Voy a mandarle a quitar el imán a las sillas, eso tiene una cosa así. Vamos por un momento a detallar algo en la Escritura, vamos a poder mirar como base, como fundamento, la palabra del Señor esta noche. Está direccionada en la esencia de ella misma, que aprendamos palabra de Dios, amén. Y quiero que podamos juntos deleitarnos en ella. Y permítame tomar a Mateo capítulo 4, versículo 4. Quiero que lo digamos a una sola voz, por favor. Leemos todos a una sola voz, que se escuche en el auditorio, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Padre, yo quiero darte a ti toda la gloria, darte a ti toda la honra esta preciosa noche. Pedirte, oh Dios amado, que al enseñar la Escritura, oh Dios, sea de bendición para mi vida, sea la bendición para mis hermanos, Señor. Ella es útil, Señor, ella corrige, ella instruye, Señor amado, ella tiene el poder de sanar, ella, Señor amado, es especial, Señor, para hacer que nuestras vidas reflexionen y podamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ubicarnos en tu perfecta y buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Puede decirle al que está a su lado: creo que es más importante lo que me va a decir Dios que lo que me vaya a decir usted. Permítame hablarle esta noche en mi manera de ser, de expresar la Escritura, de algo que conozco como el logo de Dios o la palabra de Dios. Era muy fácil cuando estábamos en nuestra costumbre anterior religiosa, que se nos decía palabra de Dios. ¿Cómo decíamos? Te alabamos, Señor. Y en lo clerical nosotros manteníamos ciertos detalles religiosos o cúlticos necesarios que los vivíamos. Compartíamos y manteníamos un orden clerical. Algo que me parece bastante bonito y especial era que de pronto no éramos como tan irreverentes, ¿no? De pronto en aquel lugar donde estábamos había algo como un ambiente muy sacro en medio del asunto. Algo bonito que sucede en aquel lugar es que los baños no sabemos ni dónde quedan. Es decir, no hay salón de baño para que alguno de nosotros nos dé, ¿cierto? En los ambientes de comodidad y de ardor, pues usted va y tampoco le dan la clave del Wi-Fi. No se la pasa pidiendo usted la clave del Wi-Fi tampoco, porque no se la dan. Y en medio de esas circunstancias, pues es el ambiente donde íbamos, donde estábamos. Pero había una pequeña particularidad. Muy probablemente entrábamos, nos sentábamos, salíamos y no entendíamos nada. Muy particularmente era casi lo que sucedía la mayoría de las veces. Lo que quiero que reflexionemos esta noche es que entendamos que fuimos traídos por la misericordia de Dios, sacados de las tinieblas, traídos a la luz admirable en Cristo. Se nos fue quitada la venda de los ojos
¿cierto? Y hemos sido colocados, llámese de pronto aquí algunos de otra denominación o de otro ambiente, pero fuimos llegados y puestos en algo que ellos llaman los hermanos separados, ¿cierto? O los protestantes. Pero cuando miramos los tiempos en los cuales se desarrolló, o en los tiempos en los cuales entramos nosotros a aparecer en el escenario religioso, nosotros entramos en el mejor tiempo de la humanidad. Es decir, nosotros entramos a estar apareciendo como en el año de 1400, 1380, 1400, con algunos hombres inspirados y preocupados porque se daba la palabra de Dios, se expresaba en latín y la gente que estaba allí no entendía, no comprendía qué era lo que se decía. Es decir, la palabra de Dios estaba sesgada a un grupo, a cierto tipo de personas, y gente común y corriente como usted no teníamos derecho a eso. Era algo muy parecido en la época de Jesús. Cuando Jesús aparece en el escenario como ministro, Jesús se encuentra con una particularidad, y es que hay un grupo llamado los fariseos, otro grupo dentro de esta misma orden, digámoslo así, llamado los escribas, ¿cierto? Y otros eran los intérpretes de la ley. Había otro grupo que no tenía tanta fuerza como eran los saduceos, tenían ciertas contrariedades en temas de resurrección, en cierto modelo de creencia, pero no era tan fuerte como los fariseos. Encuentran otro grupo dentro de estos que se llaman los celotes, que tenían una forma diferente de entender la manifestación del reino de Dios, y ellos creían que sí iba a haber un rey que iba a venir a libertar a Israel bajo la promesa del Imperio Romano, pero que eso tendría que hacerse de manera violenta, con armas. Es decir, eran de un pensamiento subversivo, en rebelión del Imperio Romano. ¿Por qué le quiero hacer este pequeño preámbulo? Le quiero hacer este pequeño preámbulo simplemente para que usted y yo podamos entender que Dios mismo ha estado preocupado porque a la humanidad no le falte la revelación de la palabra de Dios. Y en medio del escenario con Jesús y en medio del escenario de 1400 años, el poder del Espíritu Santo ha venido manifestando su gloria para que todos los que podamos de una u otra manera comprendamos, leamos, estudiemos, amemos y cumplamos la palabra de Dios. Amén. Dentro de lo que venimos interpretando, hay un escenario que es necesario que nosotros evaluemos un poquito. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3. Hay una expresión en el libro de Génesis que nos va a permitir comprender cómo Satanás entra a romper o a disuadir o a transgiversar la palabra de Dios dada en el jardín del Edén. La expresión es rápida, es sencilla. Usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 3, con que, versículo 1, por favor, parte B, dice: con que, oh Dios, os ha dicho. Con que Dios os ¿qué? Os ha dicho. Tengamos claro que en Génesis capítulo 3 no habían pergaminos, ¿cierto? No había la Biblia compuesta por ¿cuántos libros? 72, 66 o 78, ¿cuántos al fin? 66 libros. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 37, 29. ¿Cuántos? 39, ¿cierto?
¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Sí? ¿Qué libro estamos leyendo ahora en la iglesia? Ya estamos graves con el examen. Estamos en Lucas, ¿cierto? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas? 24. ¿Cuántas? Muchas cartas, ¿cierto? Bueno, la idea es que ya la tenemos completa, ¿cierto? Por favor, levante su mano el que tiene una Biblia en la casa, por favor. En la casa. No, es su Biblia personal. Usted dice, no, yo tengo mi Biblia en la casa, no importa. Es decir, la traje para la iglesia, pero vuelvo y me la llevo para la casa. Levante su mano, por favor. Realmente quiero ver su mano levantada. Mire, permítame decirle algo. Esto no era posible. Ahora, permítame decirle algo también. Levánteme su mano el que la tiene abierta en el Salmo 91. Siga así y verá. Siga así. Permítame decirle a usted, ¿quién tiene una Biblia rayada? Rayada, rayada. Es decir, realmente usted sabe que usted tiene una cita con la palabra. Es decir, que usted sabe que, permítame decirle algo, la Biblia no es para entenderla. Lo primero que hay que hacer con la Biblia es creerla, porque ella es palabra de Dios. Escrito está, el Señor lo dijo, y lo que está aquí, eso es, eso no tiene refutación. Pueden venir todas las filosofías del mundo, podrán venir todos los conceptos del mundo, pero lo que está aquí, escrito está. Yo, siendo usted, le debería dar un aplauso grandemente a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos el privilegio de poder sentarnos en nuestras casas y tener una cita con la palabra de Dios. Hablar con Dios directamente. Dice una expresión, cuando yo oro, Dios me oye. Cuando leo la palabra, Dios me habla. Viene la pregunta continua. ¿Usted tiene un juicio responsable en la enseñanza de la palabra? Es decir, ¿realmente usted es de los que está esforzándose porque todas las mañanas o todas las noches tenga una cita con la palabra? Porque le quiero decir algo. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Necesitamos amar la palabra de Dios hasta el punto de estar dispuestos a morir por ella. Cuando usted voltea a mirar su casa, su carro, su beca, su familia, no sé, sus vacas, sus burros, sus bueyes, usted pueda decir tranquilamente, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y cómo sabe usted eso? Escrito está. ¿Por qué escrito está? Permítame entonces entregarle un poquito acerca de esa expresión. Lo primero que quiero que reflexionemos es que estamos dispuestos a ir y a entregar la vida por la palabra. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez algunos somos muy valientes cuando no hay peligro, cuando no hay afrenta, cuando no hay problemas. Tal vez sea yo uno de los que diga, sí, cómo no, para las que sea, pero a la hora de la chiquita, sea de los que diga, no tengo nada que ver con eso, no lo conozco, no sé quién es, si usted dice que yo andaba con él, no me crea, no sé, demuéstremelo. ¿Será? Por ejemplo, ¿qué tal si miramos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9? ¿Qué nos dice?
yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestros en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Pasmo, por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan asume y dice, un día estaba en mi casa, era alguien común y corriente, y cuando menos pensamos, se acercó un Jesús, un tal Jesús, y me enamoró de su palabra. Tanto es así que yo soy Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación del reino y en la paciencia de Jesucristo. Y estoy preso, y estoy en una cárcel, y estoy metido en problemas por causa ¿de qué? De la palabra. Otro pasaje dentro de Apocalipsis, me encanta ese libro, no lo entiendo, pero me encanta. No lo comprendo, pero estoy decidiendo que lo que está escrito en la Biblia así es, y entonces así va a ser. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y por el testimonio que tenían. ¿Pero qué era lo que pasó con ellos? ¿Fueron qué? Muertos. En cierta ocasión, yo sé que usted lo ha escuchado, pero permítame por favor. En un lugar de alta violencia, se cuenta, no tengo realidad, sé que es un cuento de púlpito, entró un grupo armado, entró violentamente, con fusil en mano, suenan bonitos, y apenas sonaron así, todo el mundo, ¡ay! Jesucristo. Y el jefe se acerca y le dice al pastor, me hacen el favor y todos los que quieran negar a Cristo en este momento se me van yendo. Eran 20, 25 personas, dicen. Quedaron 4. Y el hombre volvió a mirar al pastor y dijo, pastor, ahora sí, vamos a hacer el culto, vamos a cantarle a Dios entre todos los que queremos adorar a Cristo de verdad. Y yo me hago la pregunta en estos tiempos, ¿y por qué le quiero decir esto? Mateo capítulo 13, por favor. Hay 4 tipos de tierras, usted las conoce, yo no me voy a centrar ahí. Solamente que me dice que cuando llega la hora de la prueba, la hora de la tribulación, la hora de la angustia, la hora de la calumnia, la hora del ir y el venir, es posible que usted y yo no tengamos raíz. Es posible que usted y yo seamos ahogados por los espinos, y es posible que usted y yo nos sea quitada la palabra por las aves de rapiña de Satanás, y nosotros no podamos recibirla. ¿Qué dice Mateo capítulo 13? Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. El Señor necesita explicarle esto a sus discípulos. Los discípulos andan preguntando, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué era lo que quería enseñar? Y el Señor se los explica. Uno necesita poder aprender que el plan y el propósito y el mayor gozo de Dios es que seamos tierra buena. Que demos frutos al ¿cómo? Al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero tenemos que reconocer que hay momentos donde nosotros estamos en estado de tierra a la orilla del camino, ¿cierto? En estado donde la palabra viene, ¿cierto? Uno la recibe, pero no la entiende. Entonces la palabra tiene ahora un ejercicio, y es que recibimos la palabra, pero necesitamos también ¿qué? Entenderla. Para poder entenderla, nosotros necesitamos entonces disponernos a ser confrontados por ella. Y al ser confrontados por ella, necesitamos ser direccionados por ella, ser corregidos por ella y ser de una u otra manera edificados por ella. También tendríamos que reconocer que a veces somos como la gente del Pedregal. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene ¿qué? Raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tal vez usted no sea ni el 1 ni el 2, pero el número 3 me llamó mucho la atención. Es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Permítame entonces direccionarle, motivarle y pedirle en el amor de Cristo Jesús que podamos asumir el direccionamiento que ella nos da para algo especial en nuestra vida. Juan capítulo 1, por favor, nos permite a nosotros reconocer lo que está desde Génesis a Apocalipsis. Si alguien nos puede orientar, si alguien la puede leer, por favor, en leerla aquí en Reina Valera, yo se las voy a leer, por favor, en traducción actual. Me alegraría que lo pudiera hacer. Juan capítulo 1, por favor, del 1 al 5. Voy a leerle traducción actual, por favor. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra es la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Necesitamos comprender entonces que antes de todo lo creado ya estaba la palabra. Y la palabra es ¿quién? ¿Quién? ¿Seguro?
Y el verbo, ¿cómo dice el texto? ¿Sí? Ok, escúcheme. En medio del aprender un poquito, porque nosotros vamos a ser retados a doctrinas, vamos a ser confrontados por doctrinas, nosotros necesitamos tener claro, sí, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y la palabra es Dios, eso sí está claro, pero en funcionalidad o en momento de ejecutarse, hay que ser claro que lo que está hablando es de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y necesitamos entender que es el escenario donde el apóstol Juan trae la revelación de Cristo como la palabra, y todo lo que ha sido creado, ya Él estaba antes de todo lo creado. Me permite entonces comprender que en medio de estos tiempos nosotros necesitamos amar más que nunca la palabra, porque la palabra se va a convertir en nosotros en el Cristo revelado. Nosotros necesitamos comprender que esta palabra que tenemos es la que a nosotros nos va a direccionar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si vamos a Mateo capítulo, Mateo capítulo 7, por favor? No, veámoslo en Lucas, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 46, por favor. Ahora el Señor, ya tenemos claro que la palabra es ¿quién? Jesús, Cristo. Y Él como palabra ahora Él está hablando, Él está transmitiendo un mensaje. Y en el mensaje que Él está transmitiendo, toma a Lucas, porque podíamos tomar como referencia a Mateo capítulo 7, pero tomo a Lucas, porque en Lucas, primero Lucas es un escritor de carácter investigativo, hace un tratado llamado el Tratado a Teófilo, y allí en aquel tratado está llevando de manera muy responsable y muy explícita a Teófilo todo lo relacionado con la fe en Cristo Jesús. Él es médico, pero tiene destellos de investigador. Y dentro de lo que usted encuentra leyendo el Evangelio de Lucas, que hemos estado disfrutando, pues podemos encontrar el mensaje que se encuentra en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, pero en Lucas capítulo 6 tienen la misma fuerza, el mismo carácter con el cual es enseñado, pero en Lucas hay expresiones interesantes. Y en Lucas arranca la famosa parábola de los dos cimientos de la siguiente manera. ¿Cómo dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no qué? A ver, sin miedo que no pica, a ver. ¿Por qué qué? Me llamáis Señor, Señor. ¿Cuántos hemos dicho Señor, Señor? ¿Y cuántos hemos hecho lo que Él nos dice? Entonces ahora el Señor viene haciendo una enseñanza, viene haciendo una circunstancia y dice, vamos a parar una cosita un momento. Yo escucho que ustedes me dicen Señor, Señor. Yo veo que ustedes me dicen Señor, Señor, pero no los veo haciendo los que yo les digo. Hay una expresión de Jesús, dice, antes les fue dicho, pero yo les digo que ¿qué? Que ahora es así. ¿Cómo fue que dijo en Génesis Satanás? Con que Dios les dijo. Ahora, ¿qué sigue después de ese? ¿Qué dicen de vosotros que soy Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ok, ahora el Señor deja el estandarte puesto, la meta, el objetivo a alcanzar, la orientación de Dios, y está diciendo, mire muchachos, todo aquel que viene en pos de mí, por lo cual creo que usted
se salió de su casa hoy y se vino al culto porque creo que viene en pos de Dios. Vuelvo y hago la expresión. Creo que usted dejó las cosas de su casa y se vino al culto porque creo que usted viene en pos de Dios. Vuelvo y hago la expresión. Creo que usted salió de su casa y se vino al culto porque usted viene en pos de Dios. Por eso aplauda a Dios y lo va a aplaudir. Para los que me conocen predicar, sabe bien que estoy tratando de mantener mi efusividad de predicador, ¿cierto? Porque tengo una gran responsabilidad con esta enseñanza. Estoy completamente convencido de que necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios, que es nuestra brújula correcta y nuestra ruta correcta en medio de estos tiempos, y que debemos dejar de estar escuchando cualquier otra cosa y concentrarnos en escuchar palabra de Dios. Permítame decirle algo. Permítame sentir usted y yo la expresión de Jesús. Jesús quiere compararnos, nos quiere dar un lugar extraordinario. Él nos quiere ubicar. Y si les compararé a quién es semejante, y trae una parábola, trae una reflexión, y dice: es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande ¿qué? La ruina. El detalle de la escritura, la diferencia entre unos y otros, no es solamente el oír, sino el hacer. Pero no el hacer que usted quiere ni que yo quiero, sino el hacer que Dios ha mandado hacer. Y ante eso nosotros tendremos que tener una gran responsabilidad. Por eso lo hace de una manera, con un ejemplo tan importante para alguien que tiene un proyecto de vida. Dice: y le voy a comparar con alguien que tiene ¿qué? A ver, una casa. La mejor manera en yo representarlo a veces, enseñándolo de manera sencilla, es: por favor, ¿me puede dibujar la casa de sus sueños? No, yo tengo la casa así. Entonces usted hace un esfuerzo y compra todos los materiales para la casa de sus sueños. ¿Cómo sería la casa de sus sueños, Cristian? A ver, ¿es usted o es ella la que va a escoger la casa de sus sueños? ¿Cómo sería, Jessica, la casa de sus sueños? Una casa grande con pasillos alrededor de la casa, zona verde, jardín, una sala de cine, piscina, todo. Una cosa sencilla, ¿no? Una bobadita de esas así, pues. Usted sabe que estamos en un país próspero. Escúcheme, Dios hace eso y introduce la enseñanza y dice: mira, hay algo interesante en que ustedes necesitan evaluar su caminar con el Señor. Y dice: si ustedes son tan deseosos de una buena vivienda, de una buena casa, de un buen lugar donde reposar, lo preocupante no es que se tenga el diseño, lo preocupante no es que se tengan los materiales, lo preocupante es en qué terreno se va a construir. Y si alguien hace la palabra y la cumple, le voy a comparar semejante a un hombre que está en estas condiciones. Entonces Jessica la quiere así, pero yo le digo: Jessica, el lote que le tengo es al lado del río Táchira. Chéverísimo. Tiene todos los materiales, no te va a faltar nada allí. Tienes todos los recursos.
pero la vas a hacer al lado del río Táchira. Entonces dice, el hombre se esfuerza por tratar de vivir una vida, por tratar de tener una manera de vivir buena, de fortaleza, pero está construyendo a la loca. Está construyendo en zona de alto riesgo. Entonces él dice, no, el hombre que anda conmigo, los que se acercan a mí, el que escucha la palabra y la hace, es gente que es acompañada por la prudencia. Dígale que está a su lado, prudencia. Le aseguro que muchos de los problemas que nosotros tenemos no son culpa de Dios, y no son culpa de la crisis, y no es culpa de la suegra, y no es culpa de Maduro, es culpa de nuestra imprudencia. Entonces dice, le compararé al hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Se preocupó por detallar dónde lo iba a hacer. Hay una canción muy bonita que dice que mi casa no se cae. ¿Por qué qué? Porque la edificó sobre la roca. Lucas permite detallar esto. Hay un reclamo del Señor, 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 pero nos permite ver en Mateo también, capítulo 7, por favor. Y él dando el discurso termina, y cuando va terminando dice lo siguiente, por favor. Cuando va terminando sucede lo siguiente, perdón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los ¿qué? Los escribas. Y aquí viene un detalle importante. Para mí es muy importante que nosotros sepamos palabra. Para mí es muy importante que nosotros seamos gente que estudie la palabra. Para mí es muy importante que seamos gente que nos aprendamos los versículos bíblicos. Pero para mí también es muy importante que nosotros seamos gente que tiene autoridad con la palabra que está viviendo. Permítame decirle algo. Nosotros tenemos unas reglas de oro marcadas por la palabra. La palabra nos direcciona para que nosotros podamos recibirla y al recibirla poderla hacer viva en medio de los tiempos. La gente que se nos acerca, la gente que está esperando que nosotros tengamos la luz para en medio de las tinieblas. Permítame decirle a usted, junto conmigo, que no es como Satanás dijo, con que Dios te ha dicho. No, permítame decirle que es como Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Es necesario que nosotros volvamos a traer el orden y nuestra responsabilidad en lo que leemos, en lo que hemos creído y en lo que confiamos. Nosotros necesitamos de una manera u otra, en todo lo que acontece, nunca perder la esperanza de la venida del Señor. Y estamos hablando de circunstancias que vienen siendo advertidas, donde se escuchan voces que la venida del Señor ya sucedió, donde se escuchan voces de que la venida del Señor es un mito, que eso no es verdad, donde se escuchan voces donde se está alejando de una u otra manera el compromiso que hay con la verdad revelada para cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros de una u otra manera volver a colocar los cimientos de nuestra vida en la roca, porque a pesar de las circunstancias, por muy fuerte que sea el viento, por muy alto que sea la marea, por muy grande que sea la inundación, si mi vida está sobre la roca, entonces mi vida no se va a caer. Permítame compartir con usted también una expresión necesaria de los que estamos aquí, pero que necesitamos llevarlo allá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros creo que de alguna manera varias veces le hemos hecho una mala interpretación a este texto, ya que nos acompaña en un contexto bastante diferente, porque nosotros en este texto creemos que nosotros recibimos fe si oímos ¿qué? Palabra de Dios, ¿cierto? Porque solo vamos al versículo, porque solo nos preocupamos por escuchar el versículo, y la fe es por el oír. ¿Y cómo dice? Y el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando usted mira el contexto no es para la gente de la iglesia. El contexto no es para usted ni para mí. El contexto es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería estar afuera predicando la palabra para que los que están afuera puedan tener fe al oír acerca del testimonio de Cristo. Y es donde entra el ímpetu, es donde entra la fuerza de la predicación. Porque la fuerza de la predicación, escúcheme, no está fundamentada en que alguien se levante en una plataforma y empiece a dar un sermón de 2 horas y que así entonces el mundo va a suceder algo extraordinario. No, la fuerza de la predicación está en que cada creyente, en medio de su vivir, en la casa, en el restaurante, en el trabajo, en la avenida, en las calles, en la escuela, en cada lugar donde estamos colocados, seamos capaces de predicar a Cristo. Y cuando alguien se me acerca a mí a preguntarme qué es lo que está pasando, el mundo está loco, yo no sé qué va a acontecer, esto pareciera que no tiene resolución, usted y yo podamos dar razón y decirle: venga, para un momento. A ti lo que te falta es palabra de Dios, y necesitas recibir esta palabra, y si tú recibes esta palabra, entonces serás sacado del mundo de las tinieblas y llevado al mundo de la luz. Por eso la gran responsabilidad que tenemos hoy más que nunca de estar afianzados en la palabra. La palabra trae algo extraordinario. La palabra trae sobre nosotros un poder. La palabra desarrollaría en nuestra vida lo que dice el Salmo 119. Permítame deleitarme en este salmo que ha sido de gran fortaleza para mi vida en estos tiempos. Creo que esta noche usted vino para volver a tener un encuentro y una cita con la palabra de Dios. ¿Sabes? Muchos se acercaban a Jesús a escucharlo. Muchos recibían la enseñanza de Jesús, pero muy pocos hacían lo que Jesús mandaba que hicieran. ¿Qué nos regala el Salmo 119? Vamos a ver rápidamente algunos apartes. El Salmo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahora el salmista entra en una reflexión y dice: mira, hay momentos que yo vivo como Ricky Martin, la vida loca. Pareciera que voy viviendo una vida sin sentido, sin razón. Pero cuando me encuentro con la palabra, al mirarme con ella, al relacionarme con ella, entonces yo encuentro que yo necesito, no la palabra, yo soy el que necesito ser ordenado para cumplir tus estatutos. Y entonces es donde nosotros, viles pecadores, aceptamos que somos formados, moldeados, direccionados, sanados, purificados por medio de la palabra de Dios.
porque somos buenos para recibir palabra de Dios, pero no todas las veces nos dan palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene muchas veces de manera confrontante para decirme en la cara: eres pecador. Y si sigues así, no te vas a salvar. Y entonces yo reflexiono por medio de ella y digo ahora: Señor, cada vez que lea tu palabra, permíteme que mis caminos sean ¿qué? Ordenados. Permíteme, Señor, que al leer tu palabra yo pueda ¿qué? Enderezar mis pasos. Permite, Señor, que cuando yo lea la palabra, yo sea confrontado tan fuertemente que necesite realmente ir delante de tu presencia y poder pedir arrepentimiento, Señor. Otra de las cosas que nos permite deleitarnos en la palabra es que podamos entender algo, que la palabra de Dios es vivificante. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos anima. Si alguien está constantemente trayendo palabras de motivación a nosotros, es el mismo Dios por medio de su palabra. El salmista lo sabe entender y dice: ¿cuánto quisiera yo decirle a usted que no se canse, que no se preocupe? ¿Cuánto quisiera yo decirle a usted que sea un super saiyajin cristiano? Pero no. Usted pasa por momentos difíciles. A usted le da la depre, a usted le da la tristeza. Usted y yo pensamos que el mundo se va a acabar, que nadie nos quiere, que todo nos odia, que mejor nos comemos un gusanito. Creemos que la vida llegó un momento donde ay, nos queremos ir para allá, pero nos queremos quedar acá. Eso somos. El Señor sabe quiénes somos. Pero cuando estemos en esos estados, cuando estemos pasando esos momentos, entonces podamos contemplar lo que dijo el salmista, versículo 25. Abatida hasta el polvo, ¿está qué? Vivifícame según tu palabra. Y es cuando usted entonces sabe que en vez de salir a contarle el chisme a la comadre, el problema al compadre, usted sabe que debe más bien correr rápidamente a la mesita donde tiene la cita, o abrir el teléfono donde tienen los textos bíblicos y decir: Señor, regálame una palabra, porque yo de esta salgo porque salgo. Hay gente en este tiempo tomando decisiones, pero no con la palabra de Dios. Y el salmista dice: estoy abatido hasta el polvo. ¿Tenemos derecho a estar abatidos? Sí. Y reconoce que está hasta el polvo, es decir, no quiero nada. Pero sabe y dice: vivifícame según tu palabra. ¿Sabe qué me tiene preocupado? Que en medio del relacionarnos, de pastorear, de ir a sus casas, de preguntarle a usted, de hablar con usted, usted pregunta, es más, ¿cuándo será que se van? ¿Cuándo será que viene? ¿Será que ahora sí? ¿Lo abrieron por completo o solo paso peatonal? Permítame decirle algo con toda libertad. Lo que a mí me garantiza la Escritura es que sea blanco o sea negro, Dios sigue siendo el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es eterno, permanece para siempre. Y las palabras y las promesas de Dios que están en esta bendita Escritura, las que tú has tomado, las que tú has guardado en tu corazón, las que sostienen tu casa, las que sostienen tu vida espiritual, ellas estarán firmes por encima de cualquier circunstancia, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero necesitamos entender eso. Nuestra condición perenne, nuestra condición finita, no puede ser condicionado, no puede quitarle la evidencia y el poder a la fuerza que tiene la palabra.
Ella es vivificante, fortalece para seguir. Ella trae ánimo. Cuando tú te relacionas con la palabra, te llenas de un poder impresionante, porque la palabra se convierte en tu sustento. Por favor, Salmo 119, versículo 57, por favor. Dice así: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Wow. Salmista dice: mi porción es Jehová. Pero el salmista reconoce y acepta que necesita ser acompañado por la misericordia de Dios, y que hay una misericordia que viene de Dios, que está sustentada según ¿qué? La palabra. Y sabe que me encanta de encontrarme en medio de esa misericordia. Hay una expresión, creo que en el libro del profeta Jeremías: porque yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Es decir, que cuando yo me veo reflejado en esa revelación de la palabra, entiendo que no es porque yo me haya ganado la misericordia de Dios, sino porque Dios me vio tan llevado en esta berraca vida, tan llevado, tan maltratado, tan inmundo, tan vuelto nada, que cuando me miró con misericordia, extendió su mano, me atrajo hacia Él, para que su palabra y para que el Señor Jehová sea mi porción. Pero nosotros hemos caído a ratos en la arrogancia espiritual que nos acompaña, en la irreverencia espiritual con el Señor. Es que usted me tiene que bendecir porque yo soy un hijo de Dios. Reprendo, echo fuera, pateo, sacudo, tengo... Ahora sí, lo atraigo, lo tomo. No, hermano, lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos, lo que nos acompaña, es simplemente porque a Dios le ha placido tener misericordia de nosotros conforme a su palabra. Voltéale a mirar a su hermana y dígale: no es por usted, es por la misericordia de Dios, que nos permite también disfrutar, que nos permite reconocer que el salmista se puede, en momentos de circunstancias difíciles, sostener por medio de una palabra. Acuérdate, Salmo 119, por favor, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Todos los días. Mire, permítame decirle, usted no se ha ido de aquí porque no tiene plata. A lo bien. Esa es una mía que se me salió. Pero escúcheme, el salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual ¿qué? Me has hecho esperar. Versículo siguiente, por favor. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú, dicho, me has vivificado. Permítame decirte algo con toda libertad.
a partir de mañana tus días serán mejor, porque tú te vas a acordar de la palabra que Dios te ha dado, y ella será tu consuelo, y ella te va a vivificar, porque tú no volverás a seguir caminando por tus emociones, por tus decisiones, sino que sabes que tienes una palabra de Dios en la cual vas a poder consultar y poder decirle: Señor, si es así lo que me has dicho, yo voy a esperar en ella, porque sé que me va a ir bien. ¡Oh, aleluya! Como dicen los predicadores famosos, ahora sí voy a empezar a predicar. Escúcheme. A nosotros se nos acabaron los argumentos humanos en esta situación. Y bendito y alabado sea el Señor, que se acabó la plata. Bendito y alabado sea el Señor, que se acabó el poderío y la esperanza en los hombres. Le digo a mi esposa en forma coloquial, no, a mi pastor, le dije: agradezcan que estoy leyendo Lucas. Y leyendo Lucas me ha tocado aprender a perder Lucas. Porque leyendo un capítulo de Lucas me tocó liberar a más de uno de los que de pronto por X o Y razón me deben algún dinero. Y cuando lo leí, yo volví y lo miré y le dije: ¿será que puedo pasar la página, por favor? El Señor me dijo: no, vuelves y lee Lucas. Dice: y al que le deba, perdónale. Y yo: eso no es conmigo, Señor, perdona. En estos días, sacando cuentas, dije: Señor, estoy en bancarrota entonces. En serio, usted se puede reír junto conmigo esta preciosa noche. Quiero serle sincero, me puse mal, me dio dolor de cabeza, tuve 3 días bastante incómodo. Y en medio del reflexionar con la palabra, Dios me dijo: yo soy tu sustento. Porque escúcheme, solo cada uno de nosotros podremos disfrutar la verdad de la palabra cuando aprendamos algo más que hizo el salmista. ¿Quiere aprender algo más que hizo el salmista? Permítame decirle, versículo 97, por favor. Le invito a que se coloque de pie para ir terminando. Oh, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Escúcheme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre estás conmigo. Y el salmista se fundió en la escritura y en la palabra y fue capaz de llegar a decir: oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. Pero ¿sabe por qué el salmista expresaba cuánto amo yo tu palabra? Dice: porque sé que cuando amo tu palabra, tú estás conmigo. Permítame soltarle en medio de este ambiente al irse a casa. Usted y yo lo que necesitamos es aprender a amar la palabra de Dios. Tu vida y mi vida están siendo edificadas sobre la roca. Y por muy fuerte que sea la tormenta, tu casa no se cae, tus planes no se caen, tus proyectos no se caen, porque tú estás edificando sobre la roca.